Hola, buenas. Bueno, estamos en la clase número 1 de Derrida. Soy Juan David Orellana, soy profesor de Castellano y Filosofía y estamos intentando hacer un mini resumen, o no tanto un resumen, sino más bien una ayuda para entender el pensamiento de Derrida. Para entender el pensamiento de Derrida hay que enfrascarse directamente o lanzarse directamente a Derrida frente al pensamiento de la Grecia clásica, desde donde estará tomando justamente sus distancias del pensamiento platónico. Derrida es un autor que ha sido inspirado bastante por otros autores franceses, sobre todo Michel Foucault y otros, entre otros, para no entrar en detalle. Pero sí, Michel Foucault y Derrida serán dos filósofos que van a estar muy unidos en cuanto a filosofía, digo, eh, por el tema de que ellos van a analizar el discurso y van a decir que el discurso tiene un peso dentro de la sociedad. Es decir, tienen una interpretación antropológica. Eh, Tanto Derrida como Michel Foucault van a ser inspirados por Friedrich Nietzsche. Nietzsche va a lanzar fuertes críticas al pensamiento griego, perdón, principalmente a Platón y a Aristóteles. Pero también hay otros pensadores y filósofos que han influenciado el discurso y el pensamiento de Derrida debido a que se alejan de las concepciones platónicas de la realidad. Sobre todo nos vamos a centrar en este gran tema ontológico de la realidad. Algunos autores griegos que fueron vitales para el pensamiento y discurso derridiano fueron Heráclito y Parménides. Ambos pensadores solo tienen fragmentos de obras originales, pero es Platón mismo el que recopila su pensamiento en dos libros fundamentales, sobre todo para el pensamiento occidental. Por un lado está el texto Parménides y por otro tenemos al Cratilo. Parménides justamente va a abordar los conceptos y va a haber una discusión entre Sócrates, Platón y Parménides, junto con otros filósofos. Y Cratilo justamente va a abordar el pensamiento de Heráclito. También debemos recordar el texto de El Sofista, que es bastante importante dentro de toda la obra de Platón. Justamente dentro de toda la obra de Platón, los libros que menos se observan, que menos se leen, tanto dentro del ciclo escolar como dentro del universitario, son el Parménides y el Sofista. Son libros con una tendencia bastante crítica del sistema griego en general y los vuelve bastante esotéricos, con S. El sofista también será fundamental indirectamente en su pensamiento. Ambos textos son sumamente complejos de leer, como ya decía, y tienen la particularidad de ser textos bastante oscuros en cuanto a estilística. De ahí viene la palabra esotérico, de hecho. Ambos libros son importantes para el pensamiento derridiano, debido a que se adentrará a la filosofía de Heráclito, tomando justamente el dilema de los opuestos y centrándolo justamente en una sustancia, que es justamente lo que no tenían la mayoría de los griegos para seguir abordando la filosofía o el pensamiento de Heráclito. La sustancia que realmente va a tener Derrida a lo largo de su pensamiento es la escritura y el habla. Eh, en dicho dilema, el dilema de los opuestos, en palabras simples, Heráclito considera que los opuestos están demasiado cerca de ser iguales en sustancia. Recordar que la sustancia es lo que hoy en día sería conocido como materia. Estaría más ligado al ámbito de la física. Por ejemplo, en cuanto a sustancia, sería semejante al átomo, por decir alguna cosa, o algo en concreto, no sé, una cosa material como la sal, una silla, una mesa o una ventana. Recordar que la sustancia
justamente es aquello de lo que constituye el objeto. Por ejemplo, volvamos al concepto que ya veníamos señalando en la clase pasada de árbol. En este caso, la madera sería la sustancia del árbol. Esta es una concepción que proviene de Aristóteles justamente en su metafísica. No vamos a abordar la metafísica, tampoco nos vamos a centrar mucho en Heráclito, sino que vamos a ir directamente a la siguiente influencia de Derrida. De Platón justamente tomará el Fedro, que será el libro que va a abordar transversalmente en el texto que estamos evaluando, que es un ensayo largo llamado La farmacia de Platón. Aunque desde luego no descarta tomar, por ejemplo, las leyes dentro del texto. Las leyes me refiero al texto de Platón. También ambos textos, cabe señalar de que ambos textos son los que hablan de la escritura y del habla. En las leyes se habla justamente de cómo crear las leyes, cuál es la escritura realmente virtuosa, y el Fedro justamente se va a centrar al final. Derrida se va a centrar al final del Fedro, que es la parte que más le ha interesado a los filósofos contemporáneos, entre ellos Derrida. Y es una parte bastante curiosa porque justamente se va a centrar en el tema de la escritura. Cabe preguntarnos algo realmente importante. ¿Dónde se posiciona realmente Derrida frente al platonismo y frente al pensamiento griego? Bueno, vamos a obviamente separar estos dos. El pensamiento griego lo vamos a señalar como el sentido común, ¿no? Del contexto griego, que algunas de los postulados, por ejemplo, a pesar de que se entregan nuevas defensas, por ejemplo en el tema de Aristóteles frente al esclavismo, el pensamiento griego sería totalmente esclavista, pero los argumentos de Aristóteles para reforzar el esclavismo serían netamente de Aristóteles. Ese va a ser el mecanismo que vamos a estar utilizando frente a esto llamado platonismo y pensamiento griego. Cabe señalar de que esta pregunta es bastante difícil de responder, pero sí toma una clara tendencia en el ensayo. Este pensador es difícil de encajar en una categoría como tal. Él no se administra dentro de una categoría o dentro de una corriente del pensamiento occidental. De hecho, él muchas veces se le preguntó si quería, si su filosofía se centraba en el posmodernismo que estaba surgiendo con el arte o con la ruptura del arte del siglo XX, con, por ejemplo, con el urinal o la fuente, o con otros autores, por ejemplo, Pollock o Kandinsky, que también se consideraban posmodernos. De hecho, es necesario resaltar de que él nunca se denominó nunca bajo la filosofía del posmodernismo. Tampoco la filosofía, tampoco dijo que estaba cercano a la filosofía del estructuralismo. De hecho, él propone de tal manera su filosofía que es tanto estructural como postestructural. A pesar de que se utiliza algunas de sus concepciones para poder aplicar a categorías del lenguaje, es decir, a la escritura, como por ejemplo filosofema, para plantearlo como categoría estructural que da sentido a un texto filosófico, la verdad es que este simple ejemplo se ve la distancia que toma del pensamiento griego, pero también de las corrientes del pensamiento de su época. De hecho, es tal el manejo de estas categorías, por ejemplo, filosofema, volvamos a esta categoría. Filosofema es justamente esta estructura de sentido que da un tinte a la oración para que esta oración sea realmente parte de la filosofía, ¿no? Parte de un libro filosófico, de un canon filosófico, etc. Ahí se puede ver por niveles, pero
el filosofema, él toma una distancia que va a separar filosofema de su realmente de su grafía, por así decirlo. Por mucho que la palabra ser signifique lo mismo en griego que en español, que la traducción de tal tipo la hizo en español, Derrida va a encontrar un problema ahí. Va a decir, no, hay una distancia gráfica de la palabra. Que ese va a ser el vacío, el gran vacío ontológico que va a encontrar Derrida. A pesar del peso, por ejemplo, de la influencia de Roland Barthes, y del estructuralismo de la segunda ola, sobre todo, pasando por las nuevas teorías que estaban dejando a la literatura como la piedra fundamental desde donde se sostiene la realidad, en un ataque sustancial al realismo, que obviamente lo van a tildar de ingenuo, del positivismo, así como de las demás ciencias naturales, Derrida no podrá enajenar las conclusiones del estructuralismo. A su vez, algunos de los posmodernos dirán la realidad es ficción. Y se ha citado a Derrida para justificar justamente esta tesis. Pero no es lo esencial de su sistema filosófico. Ni creo que esté de acuerdo con la tesis. De hecho, en la gramatología, la mayoría de las concepciones de Derrida que Derrida tiene acerca de la realidad es que la realidad siempre está un paso más adelante que nosotros intentando encontrar esa realidad. Y que el gran impedimento para encontrar esa realidad es justamente la escritura y el habla. Como una fuente realmente de códigos que van a ser de muralla entre yo y la realidad. Un diagnóstico inteligente de su época diría que Derrida estaría pensando más allá de la realidad. Pero no es así. Derrida no está en contra de la concepción de naturaleza, por ejemplo, de Platón, y mucho menos de la defensa del realismo. Por ejemplo, véase los grandes escritores realistas del tiempo pasado, que a la vez dentro de estas corrientes se podrían llamar filósofos. Por ejemplo, Leopoldo Alas, Moratín. ¿Cuál se me queda en el tintero? El escritor de Marianela, Benito Pérez Galdós, entre otros. Derrida solo va a poner en duda y en sospecha el abordaje y los métodos por el cual los sistemas filosóficos han abordado la realidad. Es en esto en lo que menos nos centraremos en el curso, pero sí es importante para justamente encontrar esa justificación de Derrida o encontrar el hilo conductor en donde vamos a tener que sostenernos dentro de Derrida. Derrida tendrá la postura que negará los métodos griegos para acercarse a la realidad, y eso es fundamental. Se critica justamente al positivismo clásico, el positivismo que no está justamente dentro del canon falsacionista de Popper, sino que está mucho más desde el positivismo hacia atrás, que tenemos en donde simplemente se va, por ejemplo, uno de los métodos es arrinconar al objeto arrinconar al objeto como un objeto de observación, como netamente observándolo y sacar conclusiones de esas observaciones. Derrida estaría en contra, sumamente en contra de esas concepciones o de esos métodos. Por otro lado, señalará que los griegos no estaban acostumbrados a las escrituras. Me refiero al escribir como tal, sino que estaban más cercanos al habla. Véase, por ejemplo, cuando uno iba o cuando uno se imagina al verse en una polis griega, se daba cuenta de que los magistrados y los senadores discutían asuntos del Estado. Discutían, no escribían sobre ello, sino que surgían en el mismo instante. Ellos hablaban, conversaban acerca de esas temáticas, pero nunca se tenía un registro real de esas temáticas. Se puede decir que ellos tenían una preferencia por el estado natural del pensamiento,
en un habla netamente platónica, ellos tenían una preferencia por el estado natural del pensamiento al ser expulsados en una serie de códigos sonoros. Incluso Sócrates, a través de la mirada de Platón, considera que la escritura es indecorosa en ciertos contextos. De ahí surge la pregunta que se hace Derrida. ¿La escritura, como la acción de escribir, puede ser tomada como indecorosa o decorosa en ciertas situaciones? Sócrates señala que es indecoroso para los ciudadanos griegos, es decir, hombres de mayor edad que eran partícipes de los asuntos de la polis, era muy indecoroso escribir antes lo que iban a decir dentro de las asambleas. Los hombres tenían miedo de que se les criticara en un futuro por lo que habían escrito. Entonces aquí tenemos que enfocarnos, aquí ya nos da paso directamente a lo que es la escritura en la Grecia antigua. Este miedo justamente es tomado por Derrida para explicar más allá una construcción psicológica dentro de los griegos. Si Nietzsche descubrió que dentro de las cosmologías griegas estaban lo dionisiaco y lo apolíneo, Derrida descubrirá que dentro del pensamiento social y político griego está una fuerte relación entre la memoria y el memorizar, como una contradicción. Uno relacionado con el habla y el otro relacionado con lo escrito. Pero esto lo veremos un poco más adelante dentro del curso y lo vamos a discutir en pequeñas dosis justamente en lo que queda de este video. Volvamos al pensamiento griego. Derrida observa que dentro de las ciudades griegas los filósofos se están enfrentando justamente a los sofistas, o como los llama el autor, logogramatas. Los logogramatas son aquellas personas que tienen el discurso preparado antes de decirlo. Para Sócrates, estas personas son chantajistas, que vienen a vender conocimiento por dinero, como tal. Señalará justamente que estas acciones impiden la posibilidad de una reflexión natural, o de una reflexión que esté mucho más cerca de lo natural. ¿Por qué? Porque Platón justamente se va a centrar o va a crear una teoría llamada el mundo de las ideas, que es de donde recogimos nuestro conocimiento. Y el conocimiento justamente está administrado por un mundo de ideas, es decir, que está idealizado, en donde todas las ideas están en conjunto y van justamente recordándose a través del alma. Todo esto justamente dentro del contexto griego. Se va a señalar justamente que esta concepción del mundo de las ideas va a permitir una reflexión o un pensamiento que va a estar más cercano a lo natural, desde la mente humana y desde como una discusión o como un habla normal. Por lo menos Platón va a asegurar que la discusión normal del conocimiento humano va a estar más cercano al habla que a la escritura. Todo esto dentro del contexto griego. Si nos vemos dentro de la sociedad en la actualidad, no pensamos eso de las personas que dan un discurso, por ejemplo. La mayoría de los discursos están escritos antes de ser expuestos a una audiencia. Por ejemplo, el discurso que da un compañero cuando terminamos un ciclo escolar, o el discurso político que se da en una cuenta pública anual, por ejemplo en Chile lo tenemos, o también los escritores cuando reciben un premio. En la mayoría de estos casos tienen discursos escritos que son recitados, hablados y o expuestos posteriormente. Derrida señalará que dentro de la concepción de esta triada filosófica griega clásica, por excelencia, en que está Platón, Aristóteles y Sócrates, estarían bastante molestos por las acciones de estos discursos que se dan después, ¿no? Ya que desde Sócrates, pasando por Platón y también tomando en algún punto a Aristóteles en menos medida, ya que él justamente va a abordar la gramática o mejor dicho,
sistema de nominalización, tanto en el de hermenéutica como en los tratados de lógica, ¿no? En el organón en general. No les gustaba escribir. A estos tres filósofos no les gustaba escribir antes de entablar un diálogo. De hecho, se puede llegar a tal sospecha que Platón se le podría señalar como un gran memorizador de discursos. La mayoría de esto, en donde se puede señalar que la mayoría de los escritos de Platón pueden ser ubicados dentro de una edad madura de Platón, pero no escribiéndolo presencialmente. Es por eso que debemos centrarnos justamente en esto que vamos a llamar el logos y la interacción que hace el logos con la escritura. ¿Por qué el logos? Se preguntarán. Bueno, lo vamos a explicar un poquito más adelante. Lo concluido por el autor perdón. Lo concluido por el autor es que la concepción griega y el habla griega, pasando a la escritura platónica, harán un juego con la palabra logos, con la palabra que va a tener un sentido de logos. Esto debido a que el logos significa de manera literal argumento, o razonamiento, o reflexión. Para Derrida este es un verdadero conflicto, ya que logo tiene muchas acepciones, pero no se va a centrar en el logos, por lo menos en este texto. El argelino se dará cuenta que las expresiones del francés, tanto como del español, si leemos una traducción de este texto, o del Fedro, traducido al español o en francés, suprimen los significados de las palabras logos, o que intentan conjugar la palabra logos. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué relación tiene el logos con el habla? En primer lugar, los dos son conceptos que van a estar respaldados argumentalmente y transversalmente por Platón y por Sócrates. Uno a través del mundo de las ideas, porque el habla permite ordenar y unificar el pensamiento, reflexión de una cosa maleable, llamada idea. Y el otro, Sócrates, estamos hablando, por la mayéutica. La preferencia de la contraargumentación y la adecuación de los argumentos hablados. A través de, obviamente, un diálogo. Que ya de por sí habla acerca del habla, valga la redundancia. Mientras que en segundo lugar nos vamos a Aristóteles. Un poco más al futuro, en referencia al Fedro. Que para el filósofo estagirita, que será el material... Que para el filósofo estagirita el logos será el material argumental clave para dar verdad a los argumentos. Justamente para considerarlos argumentalmente correctos, verdaderos. En palabras de la lógica serían tautológicos. Así, el habla se relaciona con el logos para Derrida, cosa que expondrá en el libro de la gramatología, en donde expondrá esta relación bajo el concepto de logocentrismo. Este concepto se refiere al privilegio que se le ha dado en todo el pensamiento y el canon occidental de filosofía y de literatura en general al habla. El habla ha estado por sobre la escritura. Algunos ejemplos que tenemos para demostrar esto es en la educación en general, en donde los países no han salido de un aula en donde un profesor habla para intentar que los alumnos comprendan lo que se habla. Mientras que en lo escritural es secundario. Véase que incluso dentro de los libros tan contemporáneos como El Emilio de la educación de Rousseau o su ensayo sobre el origen de las lenguas, aún se otorga una importancia tácita al habla de un profesor. He aquí el logocentrismo, sin entrar en muchos detalles. El logocentrismo, en el fondo, es el privilegio que tiene el habla en todo el plano de la justificación occidental para dejar de lado un poco a la escritura. Derrida, al descubrir esta concepción entre el habla y la escritura, deja en sospecha toda la filosofía occidental,
desde los presocráticos hasta el filósofo más actual. Pero ¿por qué los deja en sospecha? Eso lo vamos a tener que ir desglosando un poco más y explicando, tanto en la segunda clase como en las siguientes. Pero en la segunda clase, principalmente porque vamos a ver dos conceptos, que va a ser el logoi y la bibliois. La bibliois. Para ser un poco más claro en lo que hablo. Pero retrocedamos del plano contemporáneo ahora a los griegos, nuevamente. Los griegos prefieren el habla sobre la escritura. Se transmiten ideas de manera más natural y los filósofos son capaces de argumentar y contraargumentar lo que se dice de ellos. Es decir, los filósofos están en su salsa. Los sofistas traerán la primera crisis del pensamiento filosófico griego, aunque de manera mucho más sutil en su época, pero que es sumamente importante ahora en la actualidad. Los sofistas o los logogramatas son en el fondo copiadores para Sócrates. Ellos copian el conocimiento natural de la mente o de la memoria para pasarlo al plano artificial, que no puede ser cambiado, que es estático y no cambia, es decir, que está estancado. Esto es aberrante para Sócrates, pero no descarta la escritura como se podría pensar, sino que señala que la escritura debe ser decorosa en ciertos contextos. Y aquí volvemos al problema. ¿Es decoroso o indecoroso? Aquí viene una parte un poco complicada. Aquí hay que poner bastante atención, ya que Derrida se da cuenta de esta situación. Y dice que para Sócrates la escritura es tomada de forma contradictoria, justamente en el texto del Fedro. ¿Cuándo es decoroso y cuándo es indecoroso escribir? ¿Se debe escribir? ¿Cuándo se puede hablar sobre lo que se escribe? La mayoría de estas preguntas se quedan en el aire en el texto y será contestada justamente o será un intento de contestación de los que van a ser comentaristas o el resto de filósofos que van a leer el Fedro y que van a comentarlo, ¿no? Pero sí, una reflexión es clave para entender la concepción socrática, ya que Sócrates decide que el logos pertenece al habla y a los filósofos, mientras que la escritura a los sofistas y a los libros. En los Biblia, por ejemplo, que es la palabra griega por excelencia de libros, ¿no? Sujetos que crean bibliotecas, también se les va a llamar a los sofistas. De aquí el adjetivo bibliois, que es la acción, por tanto, de la escritura o del intento de escribir. Aquí entramos directamente al plano de la aporía platónica. Ya decíamos que es contradictorio la concepción que tiene Sócrates acerca de la escritura y del habla. Aquí vamos a ver justamente la aporía platónica que se va a exponer. Platónica es solamente el nombre que se le va a poner. En realidad es tanto Platón como Sócrates los que van a estar justamente justificando esta contradicción entre escritura y habla, o justificando esta contradicción entre escritura y habla. Derrida va a dar cuenta de que existen varias contradicciones que están bastante unificadas al debate del Fedro. Entre ellas, Platón habla de muchas temáticas dentro del libro, cuando es él mismo que habla en sus textos sobre la unidad de lo escrito, de lo que actualmente llamaríamos como coherencia. Esa es una de las primeras contradicciones, es decir, el Fedro está expuesto de tal manera que no es una unidad, no es un libro unitario que trate un tema transversal dentro de cada párrafo del texto, sino más bien un texto que es extraño y curioso, por eso se ha estudiado tanto también, en donde Platón expone distintas temáticas. Otra de ellas es que Sócrates necesita del lenguaje creado por los sofistas para contradecir justamente a los sofistas. Esto significa que las palabras y la retórica sofística es una cuestión de estilo. Y lo que hablan ellos también puede ser alcanzado por el habla,
para ser afirmado o negado dentro del logos. Esta es una cuestión realmente chistosa que realmente no se da cuenta Sócrates que lo está haciendo. Por tanto, la escritura sofística, para entrar a la discusión, estaría también relacionada con el logos, al momento de ser hablada. Esa es la segunda contradicción aporística que tiene Sócrates. Y para concluir ya definitivamente, hay que preguntarse cómo es que se relaciona esto con la hipótesis textual de la clase pasada. ¿Qué relación tiene lo vivo y lo muerto en este punto? ¿Cómo esto altera los métodos de Sócrates y los métodos de los sofistas en general? En primer lugar, hay que señalar que la hipótesis textual se evidencia en ambas posturas, tanto de Platón y de Sócrates, como la de los sofistas, que es la relación que existe entre la verdad, la realidad como tal, con las palabras. Tanto los filósofos como los sofistas no pueden salir de este debate primordial, pero en aquella época la mayoría de los pensadores no estaban dándose cuenta de este debate, que es acerca de lo escritural. El problema de la escritura habla, unidos justamente, como una red que impide alcanzar la realidad, sino que solo permite clasificar y o, si lo proponemos en palabras de la lógica formal, universalizar a través de ellas. Tanto Derrida como Foucault señalarán que el ser humano depende tanto de la escritura y del habla que no puede salir de ellas cuando busque la realidad. Este es el verdadero conflicto de Derrida. Este es el verdadero conflicto que expone tanto Foucault como Derrida. Aquella persona que no maneja todas las palabras no va a poder señalar la realidad. Pensemos en un niño pequeño. Pensemos en un niño de 5 años. Que quiere, no sé, una naranja. Pero no puede decir naranja. ¿Cómo lo va a señalar? Ese es el debate que va a entrar justamente en Derrida y Foucault. En que va a entrar justamente en estos dos autores. Va a entrar en sospecha toda la filosofía occidental. ¿Por qué? En una sospecha de idealismo. De que los textos se enfrascan en ideas, pero no hay realidad en esas ideas. Piénsese, por ejemplo, en el concepto de Dios. Dios ha estado bastante en debate justamente en la época contemporánea, porque el posmodernismo lo ha arrastrado a un nuevo debate, al debate de las ideas. Se ocupa a Dios como una idea para justificar ciertas cosas, pero no es un ente más allá, no es un espíritu, no es algo material, es una idea. Derrida se dará cuenta que lo vivo, como material orgánico, moldeable y adaptable, estará ligado a la concepción del habla griega. Mientras que lo muerto, el artificio o lo artificial del pensamiento será la escritura. Por último, los postulados derridianos darán cuenta de la necesidad de Sócrates de las palabras sofísticas. Es decir, que la escritura como tal la planteaban a debate los sofistas, como tal la planteaban a debate los sofistas, que es íntegramente independiente de Sócrates y de cualquiera que tome sus ideas. En palabras simples, se señala que si Sócrates puede comprender y tomar las palabras y los sentidos que le dan los sofistas en su defensa de lo escritural, entonces las palabras vienen de las ideas, y si son las ideas, y si son ideas, son en cierto grado verdaderas. La mayéutica con la que critica los fundamentos de la escritura depende de ideas que a su vez dependen de la escritura mental. Eso sería todo por la clase de hoy. Sí, también señalar de que nos sigan en redes sociales, en Instagram sobre todo, que vamos a estar anunciando el capítulo 2, que creo que van a ser todos los jueves, que vamos a estar lanzando todos estos videos. Y
También promocionar, nosotros tenemos una paginita llamada Revenue, en donde si te es útil todo este contenido, si has disfrutado de los videos, si te gusta realmente lo que hacemos, ojalá puedas apoyarnos a través de Revenue. Tenemos el precio del Revenue a prácticamente bajísimo, creo que está a Luca. Está a Luca. Y la verdad nos encantaría que nos ayudaras. Y eso más que nada. Nos vemos en la siguiente clase o en el siguiente reseña. No sé. Nos vemos.